sobre la población total en la Argentina, 12 millones de las personas afectadas. ¿Es posible llegar a pobreza cero, que había sido por lo menos el eslogan de campaña del gobierno? Y si no es pobreza cero, hambre cero, estamos aquí con un economista que está planteando este tema, Bernardo Kosakov. Muchísimas gracias por estar aquí. Bernardo es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela. Y usted está planteando que quizás sea un objetivo demasiado general el de pobreza cero o inalcanzable, pero hambre cero está más ahí, más al alcance de la mano de la política pública. ¿Cómo es esto, Bernardo? No, definitivamente pobreza cero es una utopía. Hambre cero, uno podría decir que la Argentina está en condiciones de lograrlo y que obviamente esto no va a venir simplemente porque pasa el tiempo. Es necesario un ejercicio colectivo que tiene que estar articulado por las políticas públicas y como una política para el Estado. Pero la verdad que es absolutamente vergonzoso que en el corto plazo nosotros no solucionemos este problema. ¿Por qué pobreza cero es una utopía casi inalcanzable? Bueno, no hay ningún país que tenga pobreza cero y esto requiere transformaciones estructurales, con el cual queda un largo de camino. En el caso de la indigencia, que es lo que marca en definitiva el hambre cero, la indigencia significa de que no se tienen los ingresos suficientes como para cubrir la canasta alimentaria. Y hoy en la Argentina estos son aproximadamente 3 millones de personas. Y fíjese lo contradictorio. Todos sabemos de que se ha producido una revolución en la producción de alimentos en la Argentina. Hoy la Argentina tiene capacidad para producir alimentos por alrededor de unos 500 millones de personas. Y existen dentro de la Argentina 3 millones de personas que no alcanzan a cubrir esta necesidad. Y acá parece un fenómeno, esto es contemporáneamente quizás uno de los grandes cambios estructurales de la Argentina. Si uno mira desde el año 1930 hasta el año 1980, producíamos 20 millones de toneladas de granos. Y acá vino toda la revolución de lo que hoy se conoce la bioeconomía. Este año vamos a tener una producción de 140 millones de toneladas, multiplicamos por 7. Entonces, acá creo que es necesario entender de que el capitalismo tiene un montón de aspectos positivos, tiene sus limitaciones, pero para que funcione requiere de los mecanismos compensatorios para que generen justamente condiciones en donde se pueda desenvolver la sociedad, ¿no? Bernardo, de esas 140 toneladas de granos que se producen en Argentina, ¿cuántas se van cuántas se exportan? No, una gran parte se exporta, son 140 millones. Perdón, 140 millones de toneladas. Una parte importante se exporta, pero acá el tema es cómo se pueden generar instrumentos de política para hacer esta transformación. Para entender la pregunta es, a ver, ¿se exporta la mayor parte, el 80%? ¿Cuánto es eso? Debe estar alrededor del 80% que se exporta. Es decir, que hay un 20% que queda en Argentina, de esas 140 millones de toneladas. ¿Cuál es la lógica detrás de quienes piensan la política pública, la política de exportaciones, la política macroeconómica, para no intentar linkear ese 20% de toneladas que quedan, de millones de toneladas que quedan en el país, con políticas dirigidas a terminar con el hambre de esas 3 millones de personas que están en la indigencia? Bueno, por distintas razones eso nunca se ha generado. Otras sociedades lo han hecho. ¿Cuáles? A ver. Por ejemplo, los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un programa que es muy conocido de food stamps y demás, que hoy abarca alrededor de 40 millones de personas y lo que se garantiza justamente es que tengan sus contenidos proteicos y nutricionales para que puedan tener sus desarrollos de todas sus capacidades. Hoy ese programa denomina SNAP, pero claramente existe una acción directa del gobierno para generar una situación que solucione este desequilibrio. Existen algunas otras medidas parciales también. En el caso de Uruguay, más recientemente, lo que se conoció como el asado Pepe, y esto tiene que ver cuando Mujica era ministro de Agricultura. Ellos tienen todo un sistema de comercialización de las carnes que en la Argentina se puede implementar, que básicamente se hace por los distintos cortes. Y los cortes, que son los que consumen la población de menores ingresos, tienen subsidios cruzados y llegan a la población en valores notablemente más bajos. ¿Cómo se financia una política semejante? Esta es una buena pregunta. Cuando uno plantea justamente una política, siempre tiene
tiene que existir un mecanismo de financiamiento. Esta idea, que simplemente para mí es una idea, yo no soy un experto en este tema, surgió en septiembre del año pasado, cuando se estaba discutiendo, por una parte, los contenidos del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y en donde por primera vez se planteaba con bastante claridad que los aspectos sociales deberían estar contenidos dentro de la propuesta, y al mismo tiempo se estaba discutiendo la aplicación de las retenciones. Y en este caso lo que aparecía por parte de las retenciones, si la utilización de estos fondos iban a ser adecuados o no, y que en definitiva si era mejor que lo administre el sector privado en el caso de que siempre las políticas públicas fracasen. Con la aparición de los programas del Fondo Monetario y de las retenciones, aparecía una posibilidad que es relativamente manejable. En este caso, yo creía que con alrededor del 1% del comercio exterior, esto es tanto exportaciones o importaciones, ahí se pueden recaudar alrededor de 1.500 millones de dólares, y esto era base suficiente como para empezar una política adecuada, que tiene que estar dirigida y focalizada directamente a la gente que tiene este problema, sin ningún tipo de intermediación. Y ahora tenemos todas las tecnologías digitales como para poder hacerlo. Cuando dice sin intermediación, se refiere que no haya organizaciones sociales en el medio, que no haya punteros políticos. Ni partidos, ni nadie, sino que llegue directamente a la gente a través de lo que es ya los medios digitales que existen. Uno puede decir en términos generales, es una SUBE, en donde con esto pueden acceder en forma diferencial a los alimentos con todos los canales de comercialización y distribución que se cuentan. Por esto esta política debe ser un ejercicio que por una parte apoye a la gente de informática para saber cómo se resuelve. También tiene que ver todos los médicos para que existan los contenidos nutricionales y adecuados, y al mismo tiempo tiene que haber un compromiso de toda la sociedad civil y del mundo empresarial, en particular la COPAL, que es la agremiación que reúne a los fabricantes de alimentos en la Argentina. Bernardo, se insiste con que el gobierno de Cambiemos, contrario al prejuicio que podía haber cuando llegaron finalmente al poder, no fue en contra de los sectores más vulnerables en términos de ayuda social, sino que aumentó la ayuda social. Es decir, que hay un volumen de dinero del presupuesto nacional muy significativo que va aumentando, aplicado a contener la pobreza, pero no del modo en que usted lo está planteando. ¿Por qué a ningún funcionario se le ocurre hacer esto? No, lo que plantea es totalmente correcto. Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en la otra crisis fuerte que tuvimos en el 2002, en ese momento prácticamente no había ninguna política social. Lo primero que se impulsó fue el famoso plan de jefas y jefes con las manzaneras, y que salió a la calle, y que fueron muy poquito dinero que contuvo una situación social notablemente complicada. Hoy la Argentina tiene un tejido de protección social que pocos países del mundo lo tienen, y creo que eso es totalmente correcto, porque la exclusión social es el producto de 30 o 40 años de desequilibrios que siempre fueron pagados por los sectores menos humildes. Este instrumento tiene que ser complementario. Más humildes, los sectores más humildes. Por supuesto, sí. No, y por eso se generan estos fenómenos de pobreza, de exclusión y ahora, demás. ¿por qué un ministerio como el de Desarrollo Social, a la hora de anunciar una cifra tan contundente de pobreza, no plantea una idea como esta? Bueno, esto es cuestión que lo asuman. En el momento que yo lo planteé, que fue en septiembre del año pasado, mucha gente la consideró adecuada, tanto del mundo empresarial como de la gente preocupada por las políticas sociales. ¿Por qué las cosas no se ponen en marcha? Es muy difícil de saberlo. Yo tampoco soy ni experto ni trabajo explícitamente en este tema. Quizás lo único que hago es alguna advertencia. En términos históricos, para pensarlo, quizás hay una referencia que vale la pena tomarla, que fue la famosa hambruna irlandesa. A ver, ¿cómo es eso? Esto fue, los irlandeses tenían muy buenas tierras, fueron ocupadas por los ingleses, las de mejor calidad producían alimentos para la revolución industrial que se estaba dando en Inglaterra, y la población irlandesa se les dio a las tierras de más baja calidad, que lo único que podían producir era papas. En el año 1840, 1841 hubo dos muy malas cosechas y una gran hambruna.
los irlandeses eran 8 millones de personas. 1 millón murieron. Otro millón de irlandeses son los que se fueron a Nueva York y Australia. Sí, sí. Varias décadas después tuvimos el tema del IRA, que todo el mundo lo conoce más por las cuestiones de violencia, religiosas y demás, pero esta raíz de este fenómeno que no se tuvo en cuenta y esa hambruna que tuvo este impacto tan negativo quedó en la produce historia. Un cisma en la sociedad, ¿no? Muy profundo de alguna manera. Esto es el llamado que hay que tener, de justamente cómo se generan estos mecanismos compensatorios. Claro. En el caso argentino, fíjese que lo que estamos hablando son de cifras notablemente pequeñas de alimentos frente a lo que producimos. Claro. Los montos fiscales podrían estar, y quizás para mí el título que me hubiera gustado del presidente cuando anunciaba su programa del Fondo Monetario era hambre cero y déficit fiscal 0,1, porque la gente lo que siente es que por lo menos se soluciona un problema. Claro, el 0,1 para aplicar al hambre cero. De alguna forma. Y el problema es de que la indigencia está en la gente joven. Decir, los pobres, el 50% es gente pobre. Claro, son niños, adolescentes, jóvenes, claro. Y si uno piensa en el desarrollo económico, esta es la principal fuente de crecimiento que tenemos en el largo plazo, que esta gente joven se incorpore al mercado de trabajo, a la generación de valor, a la integración social. Para esto hay que darle capacidades. Bernardo, es interesante lo que usted plantea, porque usted no está planteando un desequilibrio de la Argentina que ante la exclusión social y el hambre concreto de millones de personas, bueno, arrase con la macroeconomía. Usted está planteando de una manera prudente pensar en el impacto que los equilibrios macroeconómicos y el proceso de llegar al equilibrio macroeconómico puede impactar en algunos sectores. El presidente insiste y la gestión de Cambiemos con la idea de que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo mientras se corrigen estos desequilibrios y la Argentina logra construir esos cimientos. No alcanza con hacer un esfuerzo. La política tiene que solucionar algunas cuestiones también. No, definitivamente. Esto el tiempo solo no lo va a resolver y tiene que haber una participación colectiva como una política de Estado. Y lo que usted plantea es totalmente correcto. Ahora, sobre todo cuando llegamos a las elecciones, las promesas son infinitas y a todo el mundo le gustaría crecer, educarnos, innovar, ser felices y demás. Siempre existe la restricción de presupuesto. Claro. En este caso tengo la impresión de que uno puede tener la consistencia macroeconómica, que es la condición necesaria para que la sociedad se normalice, pero no es suficiente cuando uno piensa los temas más complejos que tienen que ver con el desarrollo económico. Claro. Y en este caso, esto es una pequeña semilla para solucionar un problema y quizá la Argentina puede ser un laboratorio sumamente interesante de una aplicación muy rápida de una política social focalizada, manejada prudentemente y que tenga resultados muy concretos en el corto plazo, en periodos menores de 15, 18 meses. ¿Cree usted que a la macro y al Excel del Ministerio de Hacienda de esta gestión le faltó pensar el efecto en la inclusión y la exclusión de las personas? De alguna forma hay un punto en el cual tuvieron en cuenta, y esto decimos, se mantuvieron las políticas sociales, e inclusive se aumentaron, y los gastos sociales no bajaron en términos reales. Claramente la Argentina tuvo todos estos problemas de incertidumbre macroeconómica que el gobierno está logrando de alguna forma manejar, pero los efectos colaterales en términos del nivel de actividad, de la ocupación, de la pobreza, de la inflación, han sido mucho mayores que los pensados, y en esto requiere justamente saber manejarse en estas situaciones disruptivas. Y frente a esto, creo que lo más importante que puede tener la Argentina es encontrar un camino que sea posible, factible, en términos de no caer en colapsos que nuevamente van a ser pagados por los más pobres, ¿no? Claro. Bernardo, ¿cómo usted es un especialista en economía del desarrollo? ¿Tiene sentido pensar primero en estos términos cronológicos? Digo, primero construimos los cimientos de la macroeconomía y después pensamos en el sistema productivo y en el empleo. ¿Se puede conseguir
concebir así el proceso de transformación económica de un país? Y las veces que se pensaron en esto, y quizás los casos más extremos eran las teorías de los derrames, no funcionaron. Y justamente lo que uno tiene que ver es cómo simultáneamente se logra tener consistencia en las políticas macroeconómicas, pero cada vez que el presidente o el ministro toma una medida, y cualquier medida que sea, tiene que ver cuál va a ser el impacto en lo productivo y en lo social. Y hay una total correspondencia entre la estructura social argentina y la estructura productiva que claramente está caracterizada por una creciente heterogeneidad, ¿no? Y en la estructura macroeconómica, es decir, es un triángulo, si está todo impactando uno dentro del otro, y si uno solo mira lo macroeconómico, ¿se pierde de vista lo otro? Si uno mira lo macroeconómico sin tomar en cuenta las otras dos cuestiones, obviamente no van a llegar las soluciones adecuadas. Es fundamental la macroeconomía. Yo creo que estudiando los temas de desarrollo económico en la Argentina, el problema central de la Argentina es nuestra volatilidad, nuestra incertidumbre y la baja calidad institucional. La Argentina es un país que demuestra en algunos años que tiene una capacidad enorme de generar riqueza, pero no la puede sostener. Y la forma en la cual vuelve a los equilibrios son con las crisis, y esas crisis afectan a los sectores sociales y a la exclusión, y también afectan a los procesos de inversión, de ganancia de competitividad y a la base de negocios de las empresas. La última pregunta, Bernardo, es ¿qué responsabilidad tiene en esta falta de sinergia de los distintos aspectos que hay que mirar el empresariado argentino? Bueno, esto es fundamental. No hay ninguna estrategia de desarrollo que deje de lado a la organización que justamente es la que genera riqueza. Y en este sentido tenemos empresas notables en la Argentina que están a la mejor altura de la competitividad internacional, pero hay un largo camino para recorrer para fortalecer las capacidades empresariales, y también hay que reconocer que en todas estas crisis los gestos del sector empresarial para dar soluciones y para aportar a la construcción de un país que justamente sea más equitativo y más inclusivo han sido relativamente escasos. ¿Cuál sería un gesto contundente por parte del empresariado? En este caso, por ejemplo, para el Hambre Cero, una total participación de todas las empresas involucradas para ver de qué forma uno puede hacer políticas concretas, transparentes, muy bien evaluadas, muy focalizadas, pero que solucionen un problema que es insólito que tengamos. No podemos producir 500 millones alimentos para 500 millones de personas y que haya 3 millones de personas en la Argentina que no puedan cubrir su dieta alimentaria. Sí, es escandaloso directamente. Muchísimas gracias, Bernardo. Muy interesante. Gracias por su interés. Muchas gracias. Nos vamos al móvil.